Veremos lo que es desarrollo de software donde se incluyen los lenguajes de programación. Dijimos que para poder establecer un programa necesitamos programación y en programación se utilizan lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un conjunto de comandos, sentencias y códigos que permiten escribir programas de computador. Ahora, tiene otro denominativo. Se lo conoce también como lenguaje informático. Ahora, los lenguajes de programación pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser lenguajes máquinas, lenguajes de bajo nivel o lenguajes de alto nivel. Analizaremos la primera, lo que es el lenguaje de máquina. ¿En qué consiste este lenguaje de máquina? Es aquel que está más cerca del computador, es decir, que son entendibles directamente por la máquina. ¿Se acuerdan que vimos inicialmente un lenguaje de máquina en las unidades de medidas, que era el byte, y el byte estaba conformado por 8 bits? Esos 8 bits eran traducidos en ceros y unos. A esos ceros y unos les dije que eran conocidos como código binario. Ese código binario se traduce en el lenguaje máquina, porque el computador solo entiende dos estados: encendido, que es 1, y apagado, que es 0. Por lo tanto, las instrucciones de este lenguaje son cadenas binarias denominados código de máquina. El lenguaje máquina, entonces, es el lenguaje que entiende directamente una computadora, una máquina, ya que su codificación es a través de ceros y unos. 1 es encendido y 0 es apagado, utilizando la codificación binaria. El segundo, lenguaje de bajo nivel, es más fácil de utilizar, principalmente más fácil que el lenguaje máquina. Pero al igual que él, depende de una máquina en particular. El software de desarrollo que se utiliza para este tipo de lenguaje de bajo nivel se denomina ensamblador o assembler. Entonces, se puede decir que el lenguaje de bajo nivel se utiliza a través del software de desarrollo ensamblador o assembler. Este es el lenguaje que se utiliza para este tipo de lenguaje de programación. Un programa escrito en assembler no se puede ejecutar directamente en el computador, ya que requiere de una fase de traducción al lenguaje máquina, debido a que la máquina solamente entiende el código binario. Y tercero, el lenguaje de alto nivel. Es un lenguaje que está más cerca del programador. Este tipo de lenguaje es el que podemos entenderlo y es este tercer tipo de lenguaje que es utilizado por la mayoría de los programadores. Están diseñados para que cualquier persona pueda escribir y entender un programa de un modo más fácil que las dos anteriores. Los programas escritos en estos lenguajes son independientes de su máquina o de la máquina en la cual se está ejecutando. Es decir, los podemos transportar, los podemos reutilizar en cualquier computadora. Estos lenguajes de alto nivel permiten escribir programas que no se pueden ejecutar directamente en el computador. Requiere de una traducción. Nuevamente, lo tenemos que llevar al lenguaje máquina. Este es el único lenguaje que entiende una computadora. Por lo tanto, se necesita traducir.
¿Cuáles son los más conocidos dentro de lenguajes de alto nivel? Aquí los lenguajes podemos citar, está el C, C++, Pascal, Basic, Python, Java, está Prolog, Lisp, SQL, HTML, está PHP, ASP y muchos más. Estos son los diferentes lenguajes de programación. Dijimos que para llevar un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina, tienen que ser traducidos, ¿no es así? A ese proceso de traducción se lo denomina en programación compilación. Compilación, entonces, consiste en traducir un lenguaje de alto o de bajo nivel a un lenguaje máquina. Acá tenemos una gráfica que nos va a ayudar a entender este proceso de traducción. El proceso de traducción de un programa fuente a un programa objeto. El programa fuente es en el cual ha sido creado en el lenguaje madre, en el lenguaje de origen que ha sido creado, y el programa objeto es, o el código objeto también, es lo que va a entender una computadora traducido a una codificación binaria. Ahora, existen diferentes fases para esta traducción. Comenzaremos. Inicialmente se crea un programa fuente. Este es un programa escrito. Les dije, de los tres que hemos visto, el más utilizado es el lenguaje de alto nivel. Estoy haciendo referencia justamente a ello. Se elabora, se desarrolla un programa, se crea un programa fuente. Ahora, este programa fuente es un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Pasa a ser traducido. ¿Qué es entonces compilador? Es un programa traductor que traduce programas escritos en lenguaje de alto nivel y los lleva a un lenguaje máquina, es decir, a una codificación binaria. Traduce los programas. Si en esta traducción existen errores de sintaxis, ¿qué sucede? Retorna nuevamente al programa fuente hasta que sean solucionados los errores que tenga, que son principalmente de sintaxis. Nuevamente procede a su compilación o traducción y si no existen errores, pasa a ser un código objeto. ¿En qué consiste este código objeto? El código objeto son programas escritos en lenguaje máquina, es decir, en una codificación binaria. Es el que se carga en la memoria principal. ¿Cuáles serán la memoria principal? En este caso, en la memoria volátil, en la memoria RAM. Se carga en esta memoria y se ejecuta en el microprocesador. Despacha órdenes al procesador para realizar algún cálculo aritmético, por ejemplo. ¿Eso quién se va a encargar? El ALU. Y ya tenemos nuestro programa traducido y utilizado en una computadora. Esas son entonces las fases que lleva un proceso de compilación. A continuación veremos los paradigmas de programación. ¿Qué serán los paradigmas de programación? Un paradigma representa fundamentalmente enfoques diferentes para la construcción de soluciones a problemas y por consiguiente efectuar el proceso completo de desarrollo de programas y se tienen los siguientes. Veremos cuáles son estos paradigmas de programación. Se encuentran los lenguajes procedimentales, están los lenguajes declarativos y están los lenguajes orientados a objetos. Estos son
lineamientos, son formas de construcción de un programa. Veremos el primero, los lenguajes procedimentales o también denominados imperativos. Este paradigma señala un enfoque del proceso de programación mediante la realización de un algoritmo. Los procedimentales, entonces, lo único que realizan es elaborar un algoritmo a través de una secuencia de pasos. Ejemplo, ¿qué lenguajes de programación utilizan este paradigma? Ahí está BASIC, está Pascal y está el lenguaje C. Los lenguajes declarativos. Esta estructura de desarrollo solicita al programador que describa el problema en base a la lógica, en lugar de encontrar una solución algorítmica al problema. Ejemplo, aquí está Lisp y está Prolog. Y el tercero, los lenguajes orientados a objetos. El programador define los objetos del problema, los datos y operaciones que actuarán sobre los datos a través de eventos que se producen. En la carrera, en toda la carrera de informática, ustedes van a llevar lenguajes procedimentales y lenguajes orientados a objetos. ¿Qué lenguajes más bien manejan este paradigma de programación? Está C++, está Java, está Visual Basic, está Visual Basic.net. Bueno, esto sería en cuanto a los programas que vamos a ir creando. Ahora, estos programas obviamente van a utilizar diferentes datos. Al inicio van a ser de entrada. Los datos o los tipos de datos que se manejan en programas se los puede clasificar de la siguiente forma. Clasificación. En general, se los clasifica de la siguiente forma. Acá hay un cuadro que he preparado para que ustedes puedan revisar en general cuál es la clasificación de los datos. Los datos pueden ser simples o compuestos. ¿Ya? En los simples, los que se utilizan con mayor frecuencia son los numéricos, de tipo lógico y de tipo carácter. Son los tres tipos de datos que son los más básicos, los simples. Dentro de los numéricos vamos a ver los numéricos de tipo entero y los numéricos de tipo real. El de tipo entero también se conoce como punto fijo y el real como punto flotante. Y en el de carácter vamos a encontrar también de dos tipos. El de carácter como tal y el otro que es cadena. La cadena es una consecución o es una secuencia de caracteres, es decir, son palabras. En cambio, en un carácter puedo almacenar simplemente una letra. Y los otros, los compuestos. Los compuestos contienen un conjunto de datos simples. Consisten en utilizar un conjunto de datos simples. A ver, veremos entonces en qué consisten cada uno de ellos. Los datos enteros se denominan, como bien lo dije, punto fijo.
puede almacenar o están conformados por números totalmente enteros. Los reales se denominan punto flotante y puedo almacenar decimales. Los lógicos, estos lógicos son también conocidos como booleanos y solamente pueden almacenar unos o ceros. Uno que significa verdadero y cero que significa falso. Los de carácter. Este tipo de datos solamente almacena un tipo de carácter, de los cuales los puedo extraer de una tabla ASCII, los 256 tipos de caracteres que existen. Ahora, las cadenas, estas cadenas, puedo almacenar entonces una sucesión de caracteres delimitado por comillas. Acá utilizo comillas y en caracteres utilizo comillas simples para, o más bien, dentro de un programa. Tipos de datos en lenguaje C. Al respecto, tienen ustedes un foro, el cual tienen que contestar con los tipos de datos que se utilizan en programación. Revisen, el foro ya está habilitado en el eCampus, específicamente en el tema número 1. ¿Sí? Ahora, en lenguaje C, estos tipos de datos se los conoce de la siguiente manera. Los de tipo entero, vamos a encontrarlos como int, como short int o como long int. Los reales que dijimos que almacena valores decimales, los vamos a conocer como float, double o long double. Los de tipo carácter, los que almacenan solamente una letra, son de tipo char. Y para poder almacenar este valor necesito encasillarlo en comillas simples. Los de tipo cadena también inician con char y van acompañados de dos corchetes indicando el tamaño que va a tener esa cadena. Si quiero almacenar en una cadena algún valor, debo de encasillarlos entre comillas dobles. Y el lógico denominado bool solamente almacena ceros y unos. Eso es el lenguaje C. Los elementos de un programa consiste en, para construir un programa, vamos a necesitar de palabras reservadas. Estas palabras reservadas deben mantenerse escritas de una manera correcta. No lo podemos cambiar. No se pueden cambiar estas palabras reservadas. Vamos a ver diferentes elementos que nos van a ayudar a construir un programa básico. Necesitamos entonces de palabras reservadas como main, const, define, float, int. Son palabras reservadas. Así como bien ustedes pueden advertir que está escrito en minúscula, de igual manera debo de escribir en minúscula. Para construir voy a necesitar también de caracteres especiales, como comillas, llaves, comas, puntos y comas. También los voy a necesitar. Voy a necesitar identificadores. Estos identificadores son también conocidos como nombres de las variables. En realidad son los nombres de las variables en los cuales puedo almacenar un dato, puedo almacenar una palabra, una letra, un número, puedo almacenar. Estos identificadores deben de tener las siguientes características. Por ejemplo, son los nombres de las variables, ya dijimos, o de las constantes.
constan de varios caracteres alfanuméricos. Puedo entonces utilizar letras y números para identificar a una variable. Este nombre debe de cumplir esta regla. Primero debe ser letra y los demás caracteres pueden ser letras o pueden ser números, pero la primera siempre debe ser una letra. Deben ser significativos y tener relación con el objeto que se presenta. Ya que es un identificador, entonces debe hacer mención al valor que se quiere almacenar. Ahora, otro dato importante de los identificadores es que las variables pueden tomar únicamente valores de un solo tipo. Si yo creo un identificador para que se almacene un entero, entonces solamente puedo almacenar enteros, no puedo almacenar letras en este identificador o valores booleanos. No puedo colocar. Y por último, los identificadores, puedo utilizar mayúsculas y minúsculas. Y es más bien, se realiza una distinción si utilizo mayúsculas y minúsculas. Se crea una distinción entre ambos. Si yo creo una variable casa, por ejemplo, con C mayúscula, puedo crear otra variable casa con C minúscula. El lenguaje lo va a entender como dos identificadores totalmente independientes. Nos iremos a constantes, variables y expresiones. ¿En qué consiste estos 3 puntos? Dijimos, los identificadores son nombres de las constantes y variables. Ahora veremos acá en qué consiste cada una de ellas. Veremos las constantes. ¿Qué serán las constantes? Una constante es un valor que no cambia. De hecho, una constante puede ser un 2. El 2 es una constante, nunca va a cambiar. ¿Alguna vez se va a transformar en 4? Jamás de los jamases. Siempre va a tener un valor idéntico. Puedo también crear un identificador que sea una constante. Es decir, que le puedo asignar un valor y ese valor no va a poder cambiarlo nunca jamás porque ha sido creado como una constante. ¿Qué características tienen las constantes? Es la siguiente. Puedo crear una constante utilizando la palabra reservada, numeral define, y a continuación anoto el nombre de esta constante acompañado del valor que va a ser denominado constante. Por ejemplo, acá abajo vemos ejemplos, el numeral define, el pi, que tiene un valor fijo, es de 3.14, para no estar anotando 3.14, que es un valor que es constante en matemáticas, lo puedo almacenar en el identificador pi. Así que este identificador no va a poder cambiar en todo el transcurso del programa. Así se crean las constantes. Ahora, también se las puede declarar, o bien las defino, como en el ejemplo anterior, o bien las puedo declarar ya en el programa. Cualquiera de las dos hacen el mismo trabajo. Para declarar una constante, utilizo la palabra reservada const acompañado del tipo de valor que voy a almacenar en esta constante y su nombre. Esta constante va a ser de tipo float y su nombre va a ser pi. Y como es pi, voy a colocar inmediatamente el valor que va a tener esta constante. Esta es la forma de poder crear constantes. Y si se fijan los 3 ejercicios, todas terminan con punto y coma. El punto y coma es un indicador al momento de la traducción
de poderle decir a la máquina que la instrucción ha terminado. Es para que se dé cuenta, que analice esta instrucción, lo traduzca y pase a la siguiente orden, la siguiente instrucción, para poderla evaluar y posteriormente traducirlo a un lenguaje máquina. Ahora, ¿qué son las variables? Concepto de lo que es una variable. Es una posición en memoria cuyo valor puede cambiar durante la ejecución de un programa. Lo más importante, puede cambiar el valor, a diferencia de las constantes. ¿Sí? Dentro de la posición de memoria es identificado como variable de un determinado tipo. Eso es una variable. ¿Qué características tienen las variables? Veremos qué características tienen. Ya sabemos, es un identificador o nombre que es colocado por el usuario. ¿Qué características tienen en cuanto a su declaración? Va a diferir de acuerdo al tipo de valor que va a ser almacenado en una variable. Se coloca el tipo de dato acompañado de un nombre. No es preciso darle un valor. Se puede crear simplemente la variable sin que se le asigne un valor al inicio. Esta es la forma de declarar entonces variables. El tercer componente, expresiones. Las expresiones son combinaciones de constantes, variables y símbolos de operación. Lo que tenemos acá es una expresión. Esta es una expresión, es una combinación de variables, de constantes y de signos o símbolos de operación. Están también paréntesis, están funciones especiales que permiten realizar un cálculo aritmético. Ahora, aquí están las variables denominadas operando variables, los operadores, que sería el signo más, menos, multiplicación, división. Están los operadores constantes, que acá estaría representado por el 3, ese valor nunca va a cambiar, y funciones especiales como la raíz cuadrada. Ahora, estas expresiones se pueden dividir en expresiones aritméticas y expresiones lógicas. Veremos inicialmente las expresiones aritméticas. ¿En qué consisten estas expresiones aritméticas? Las expresiones aritméticas son en estas expresiones, las variables y constantes son numéricas, enteras, o pueden ser también reales. Y los operadores son los aritméticos. ¿Qué operadores son los aritméticos? Está el signo más, el signo menos, la multiplicación, la división. Está el porcentaje, que en programación lo vamos a conocer ya no como porcentaje, lo vamos a conocer como módulo. Se van a identificar como módulo. El signo más, que incrementa de uno en uno, se pueden colocar al inicio o al final. El menos, que también decrementa más bien al inicio o al final. Entonces, las expresiones aritméticas simplemente utilizan
variables y constantes junto con operadores aritméticos. ¿Cuáles son estos operadores aritméticos? Todos los que ustedes pueden advertir en el gráfico. Está el signo más, menos, multiplicación, división, módulo, incrementos y decrementos. Características de uso de las expresiones aritméticas. Veremos algunos ejemplos de estos operadores de expresiones aritméticas. Comenzamos entonces con módulo. ¿En qué consiste? Mod en simbología es representado a través de el porcentaje. Veremos un ejemplo sobre este mod. Consiste en encontrar el residuo de una división. Tenemos una división acá arriba. Esta división va a estar compuesto por un divisor, acá puede ser un 5, va a estar compuesto de un dividendo, acá, 125. El resultado de esta división va a ser el cociente, 25. 25 por 5 nos va a dar 125. Por lo tanto, el residuo que vamos a obtener acá es de 0. Su residuo va a ser 0. A este residuo en programación lo vamos a conocer como mod. Mod lo que hace es encontrar el residuo de una división. En el ejemplo que se les presenta dice usar el mod 2 sirve para saber si un número es par o impar o para saber si es múltiplo de 2. Otra característica de uso de este mod es cuando utilizamos una división entre 10. Cuando colocamos en el divisor 10. Por ejemplo, voy a utilizar como divisor el 10. ¿Qué es lo que va a hacer el divisor? Lo que va a hacer es transformar este número entero en decimal. Estaríamos obteniendo como resultado 12, punto 5. En otras palabras, después del punto se encontraría el último dígito del número inicial. Entonces, se lo realiza para poder extraer los dígitos de un número. Este es su resultado. Sin embargo, antes de este decimal, antecitos de este decimal, la parte entera sería 12 y la parte residual, acá la parte residual sería 5. Su parte residual. Por lo tanto, el valor que se almacena utilizando este operador o este operador aritmético, mod va a ser 5, porque es el residuo de esta operación. En otras palabras, estaría extrayendo el último dígito de un número. Ahora, el div o también este div lo podemos asemejar a lo que es la división, esta división. Ese div, como ustedes pueden advertir, es de un número entero. Vamos a extraer su cociente con div. Y la parte residual de una división lo vamos a extraer utilizando el operador porcentaje. Esas son algunas características de ejercicio que seguramente
las vamos a ir viendo en el transcurso de las próximas clases. Estas son las expresiones aritméticas. Nos iremos a ver ahora las expresiones lógicas. Concepto de las expresiones lógicas. En esencia, una expresión lógica es un término booleano. ¿Se acuerdan de los tipos de datos? Los tipos booleanos solamente podían tener dos valores, uno verdadero y otro falso. El verdadero estaba representado por 0 y el verdadero estaba representado por 1 y el falso estaba representado por 0. Entonces, estas expresiones lógicas pueden tomar solamente dos valores, verdadero o falso. Algunas versiones de los lenguajes de programación no tienen este tipo de datos. Sin embargo, la nuestra sí tiene este tipo de datos denominado booleanos. Ahora, dentro de estas expresiones lógicas, se pueden utilizar operadores relacionales y operadores lógicos. Iremos viendo cada uno de ellos. Comenzaremos con los operadores relacionales. Acá están los dos tipos, los operadores relacionales o también conocidas como expresión lógica simple y la segunda, los operadores lógicos o expresión lógica compuesta. Comenzaremos con los operadores relacionales o expresión lógica simple. Concepto. Se emplean para generar una expresión lógica simple o una sola pregunta lógica o condición que pueda ser evaluada por el procesador. Y dentro de los operadores relacionales o expresiones lógicas simples se encuentran las siguientes. Está el igual, que en programación se utiliza doble igual para comparar dos valores. Para la diferencia, nosotros en matemáticas hemos aprendido que es un signo menor y un signo mayor conjunto o un signo igual con una línea inclinada. En programación se conoce como un signo de admiración acompañado de un signo igual. Esto es un operador relacional o expresión lógica simple, donde solamente obtengo un solo dato, un solo resultado. Está el mayor, menor, el mayor igual y el menor igual. Estos son los operadores simples entonces que se utilizan. ¿Cuál es la forma de escribir estos operadores? Veremos cuáles son sus formas de escribir. Se coloca la expresión acompañado por el operador relacional y posteriormente la expresión 2. Estas dos expresiones podemos compararlas, podemos identificar su diferencia, podemos verificar cuál de ellos es mayor o mayor igual o menor igual. Los dos datos a ser comparados deben ser siempre del mismo tipo. Y obviamente el resultado que vamos a obtener va a ser falso o verdadero. Ahora, dentro de los operadores lógicos o expresiones lógicas compuestas, ¿a qué se refieren este tipo de operadores? Está formada por dos condiciones o dos expresiones simples. Ambas expresiones unidas o sujetas a condición con un operador lógico. Entre los operadores lógicos tenemos los siguientes. Dentro de estos operadores lógicos están los de negación, conjunción, disyunción incluyente y disyunción excluyente. Para estos operadores lógicos nos menciona que utilizan operadores relacionales y previo a un resultado voy a obtener
o más bien voy a compararlos por negación, conjunción, disyunción incluyente o disyunción excluyente. Cada una de ellas las iremos viendo reflejadas en las tablas de verdad posteriormente. Continuamos. Forma de escribir. La utilización de los operadores lógicos consiste en unir, como bien se explicó inicialmente, en unir expresiones lógicas simples, y los operadores lógicos van en la parte central. Ahora sí veremos las tablas de verdad. Como bien explicamos, existe negación, conjunción, disyunción incluyente y disyunción excluyente. Comenzaremos explicando lo que es la conjunción, conocido como el operador lógico y. En lenguaje C++ se utiliza dos símbolos denominados ampersand de forma continua. Ingresamos entonces a conjunción. ¿Qué es conjunción? ¿A qué se refiere este término? La conjunción consiste en unir dos proposiciones cuando son verdaderos ambos. En los demás casos, cuando uno de ellos es falso, su resultado es falso. Nuevamente acá hago recuerdo. Con la utilización de estos operadores, tanto simples o compuestos, su resultado va a ser falso o verdadero. Por lo tanto, sus resultados en conjunción simplemente o solamente es verdadero cuando ambas expresiones son verdaderas. Pero si una de ellas es falsa, automáticamente el resultado es falso. Veremos algunos ejemplos. Viaje de Roxana. Roxana viajó a Cochabamba y a Beni. Ella viajó a ambos departamentos. Tenemos una y dos, y ambas están unidas por la conjunción. Le consultamos a su amiga Anita. Vamos a saber si efectivamente Anita nos va a decir la verdad en cuanto a los viajes que realizó Roxana. Nosotros sabemos que ella ha viajado a 2 lugares. Le preguntamos entonces a su amiga, le decimos, viajó a Cochabamba y a Beni, y ella nos dice sí, ella viajó a ambos lugares. Por lo tanto, el resultado es verdadero. En el segundo caso, si ella nos dice, Roxana viajó a Cochabamba, pero ella no ha viajado a Beni, tenemos en cuenta que ella sí viajó a los 2 lugares. Ella estaría dando una respuesta falsa, porque ella efectivamente viajó a los 2 lugares. La tercera consiste en que nos dice, ella no viajó a Cochabamba, pero sí viajó al Beni. En este caso, también ella estaría dando una respuesta incorrecta. Y si ella nos dice no ha viajado ni a Cochabamba ni al Beni, el resultado que vamos a obtener va a ser también incorrecta, ¿no? Porque ella viajó a Cochabamba y a Beni. Esta es entonces la forma de utilizar la conjunción. En programación vamos a tener que evaluar ciertas expresiones inicialmente simples, donde vamos a obtener un resultado verdadero o falso. Y dependiendo del operador compuesto, en el caso que estamos viendo es la conjunción, vamos a determinar un resultado probable. Continuamos.
Esto sería entonces la conjunción. Veremos lo que es la disyunción incluyente. ¿En qué consiste la disyunción incluyente? De igual manera, vamos a tener dos expresiones, pero estas expresiones van a estar unidas a través de un símbolo, de un operador lógico O. Y en programación vamos a utilizar dos líneas verticales. Este operador se denomina pipe. ¿Cuál es el resultado de utilizar esta expresión compuesta? Asumiendo que una de ellas es verdadero, el resultado siempre va a ser verdadero. Y si ambas son falsas, el resultado va a ser falso. En el único caso, cuando el resultado sea falso, es que ambas sean falsos. En las restantes, si una de ellas es verdadero, automáticamente el resultado es verdadero. De igual manera, vamos a analizar un ejemplo. Roxana. De Roxana. Roxana, queremos saber si tiene dos profesiones. Y estamos en duda. Utilizamos la disyunción incluyente. En programación utilizamos las dos líneas, como les mencioné. Ahí tenemos una preposición que puede ser verdadero o puede ser falso, y una segunda proposición que de igual manera puede ser verdadero o puede ser falso. Ana nos dice que ella puede ser abogada o contadora. Ella no está certera, pero ella nos dice, ella es abogada o es contadora. Ambas se consideran como verdaderas. Por lo tanto, el resultado de verdadero o verdadero va a ser verdadero. Si Ana está en duda y nos dice, Roxana es abogada, pero no es contadora, al utilizar esta proposición, lo que vamos a tener como resultado es verdadero. Pero si no es abogada, ella no está segura si es abogada o si no es abogada o es contadora, una de ellas lo está negando que tenga esa profesión, pero la otra sí la es. Utilizando esta expresión compuesta, su resultado va a ser verdadero. Pero si ella dice, Roxana no es abogada o no es contadora, estaríamos en dos resultados falsos. Por lo tanto, su resultado va a ser falso. Muy bien. Veremos en qué consiste ahora la disyunción excluyente. Consiste en que dadas dos proposiciones y se utiliza una disyunción excluyente, se debe leer de esta manera, o bien P o bien Q. Es falso si los valores de verdad de las proposiciones son iguales. ¿Qué significa ello? Va a ser falso cuando ambas son verdaderos o cuando ambas son falsas. Cuando son intercalados, la respuesta es verdadera. Una disyunción excluyente consiste en que las dos proposiciones no pueden tener el mismo resultado. Automáticamente es falso. Ahora, si ambas son falsos, también voy a tener un resultado falso. Veremos un ejemplo en qué consiste este tipo de expresión compuesta, de expresión lógica compuesta. El uso de un ascensor.
en un ascensor no puedo bajar y subir al mismo tiempo. No lo puedo hacer, ¿no ve? O bien voy a bajar o bien voy a subir. Una de las dos. Una proposición va a ser subir y otra va a ser bajar. Y están unidas también por el término o, por eso es una disyunción excluyente. O bien subo o bien bajo. O bien subo o bien bajo. Pero ambas no lo puedo hacer al mismo tiempo, por lo tanto el resultado es falso. Si subo, verdadero, bajo también, pero ambas al mismo tiempo, no lo puedo realizar. La segunda, si estoy subiendo, entonces no puedo bajar. Eso es verdadero, ¿no es así? Caso contrario, si no subo, entonces puedo bajar. Esto también es verdadero. Y por último, no puedo subir y no puedo bajar. Esto es cierto también. Ambas cosas no las puedo realizar en uno. Por lo tanto, el resultado va a ser también falso. Hemos visto ambos resultados, o más bien hemos visto estos tres: conjunción, disyunción, incluyente y la excluyente. Veremos la negación, por último. La negación simplemente transforma una proposición en un resultado contrario. Recordemos que solamente tenemos falso y verdadero. Es decir, que si uno es verdadero utilizando negación, lo transformamos en falso. Y si es verdadero, lo vamos a transformar en falso. Y si es falso, lo vamos a transformar en verdadero. La tabla de verdad, entonces, verdadero, su negación falso, y de falso su negación verdadero. Dicho esto, visto estas tablas de verdad, nos falta aún ver un componente adicional. Nos vamos a lo que son instrucciones y sentencias. Son todas las órdenes que se les da a las constantes, variables y expresiones en un lenguaje de programación, que se va escribiendo a través de un lenguaje de programación y conformando un algoritmo. Veremos algunos ejercicios justamente de estas instrucciones o sentencias. Esta es una instrucción. Analizaremos cuál va a ser el resultado de este ejercicio. Comenzaremos por la primera. Siempre resolvemos todo lo que esté dentro de paréntesis. Acá tenemos tres proposiciones simples. En la primera, 1 es mayor que 0, el resultado es verdadero, ¿no? Y esto está unido, voy a mantener, está unido por lo que es la conjunción. En la segunda, 3 es igual a 3, el resultado de esta expresión lógica simple va a ser verdadero. Y esta también está unida posteriormente por la conjunción. Vuelvo a escribir, entonces estoy sacando los resultados que se obtienen dentro de los paréntesis. Esta última, 4 es igual a 1. Recuerden que el doble igual significa comparación. Cuando los utilizamos dentro de una expresión lógica, el símbolo igual doble significa comparación. 4 es igual a 1, el resultado es falso. Este resultado es totalmente falso. Y en conjunción,
Cuando uno de los resultados es falso, podemos ya adelantar que el resultado que vamos a obtener va a ser falso. Lo podemos ir analizando tal vez parte por parte. Ahora, si analizamos estas dos primeras, ya que no tenemos paréntesis, podríamos analizar las dos últimas o las dos primeras. El resultado debería de darnos de igual forma. No tendría por qué cambiar el resultado final. Verdadero y verdadero, de acuerdo a lo que es la conjunción, su resultado es verdadero. Sigue unido por lo que es el doble ampersand. Y a continuación, el resultado que lo tenemos es F. De verdadero y falso, utilizando conjunción, dice que si alguno de ellos es falso, el resultado automáticamente va a dar falso, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de este ejercicio, de esta instrucción o de esta sentencia es falso. Del ejercicio número 2, analizaremos entonces este ejercicio. Ahora estamos utilizando lo que es la disyunción incluyente. En todos los ejercicios que vayamos viendo en programación, vamos a hacer énfasis primordialmente en lo que es conjunción y disyunción incluyente. Ahora vamos a ver lo que es la disyunción incluyente. De esta primera. 0 es menor que 5, el resultado de esta expresión nos va a dar verdadero. Y está unido por dos símbolos pipes. El segundo, 0 es mayor a 5, su resultado es falso. Con lo que es disyunción incluyente, automáticamente el resultado que obtenemos va a ser verdadero. Suficiente es que uno de ellos sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Este es entonces el resultado que obtenemos. Acá tenemos dos ejercicios más. Pausen el video y hagan su ejercicio y luego voy a indicar la respuesta. De 5 menor igual a 7 y 2 mayor a 4, su resultado es falso. El cuarto ejercicio. Acá utilizamos lo que es la negación. La negación está constituido por el símbolo signo de admiración, como ustedes pueden apreciar. 6 es diferente de 5, eso es verdadero. Acá estamos utilizando un conector o un operador de la negación, de la diferencia. 6 es diferente de 5, eso es verdadero, pero está siendo negado. Por lo tanto, su resultado es falso. Interesantes ejercicios. ¿Qué otros elementos necesitamos en programación? Posteriormente vamos a analizar, por ejemplo, lo que son bucles, lo que son contadores, acumuladores, interruptores o banderas, estructuras de flujo de control. Cada uno de ellos los iremos revisando de a poco en el capítulo número 2 y número 3. Prioridad de operadores. ¿En qué consiste esta prioridad de operadores? Se refiere a que en el momento de ejecutar la expresión se determina por cuál operador primero se empieza la evaluación y luego por el siguiente y así sucesivamente hasta obtener el resultado correspondiente. Cuando se ejecuta una instrucción en una computadora, se establece una jerarquía de operadores, una prioridad de operadores. Entonces, ¿qué operadores existen? Prioridad de operadores. Los primeros operadores que se deben de atender son los paréntesis. En programación
vamos a encontrar como símbolos de agrupación solamente los paréntesis. Número 2, se atiende la negación y las adicionales y las reducciones de a uno, el más y el menos menos. Como tercer grupo de prioridad de operadores está la multiplicación, la división y el módulo. Número 4 está la suma y la resta. Está por debajo del de multiplicación, división y el término residual. Número 5 están los operadores lógicos simples, el menor igual, el mayor y el mayor igual. Número 6 está el símbolo de igualdad o diferencia. Número 7 está la conjunción. Número 8 está la disyunción incluyente y la disyunción excluyente, también conocido como XOR. Y por último, el 9 está lo que se conoce como la asignación. El signo igual, que sirve para asignar un valor a una constante o a una variable. Está el más igual cuando estamos asignando, sumando o realizando alguna operación de suma, restando, multiplicando, dividiendo o también obteniendo el módulo de una división. Entonces, podemos concluir que las expresiones, estas expresiones nos van a ayudar a poder identificar la prioridad de operadores, poder detectar cuál de ellos se van a solucionar inicialmente. En la página del texto PDF que tienen, en la página 14, van a encontrar una infinidad de ejercicios. Bueno, puntualmente 5 ejercicios para que puedan practicar. Pasamos a otro punto. Operación de asignación. En los algoritmos de operación de asignación, se la realiza empleando el operador de asignación, que se escribe con una flecha a la derecha y a la izquierda. Eso es un operador de asignación. Se utiliza para asignar, para asignar un valor a una constante o una variable. El símbolo en pseudocódigo es simplemente una flecha, de esta forma. O en programación se utiliza el símbolo de igual. Con esto estamos asignando un valor a una variable o a una constante. Continuamos. Combinación de operadores. Se pueden combinar nuestros operadores de la siguiente manera. El igual, que es simplemente para asignar. En algoritmos vamos a utilizar la flechita. Cuando quiero sumar a un mismo valor, quiero sumar un nuevo valor. Cuando quiero restar, multiplicar, dividir o sacar su porcentual. Téngalo siempre a mano esta tablita porque sí la vamos a utilizar y además, principalmente el significado que tiene estos operadores de asignación. Operaciones de carácter o de cadena. Estos operadores de cadena son expresiones que involucran a constantes y variables, además de otras expresiones de cadenas de carácter que utilizan operadores de cadena. Se utiliza el símbolo más como operador de concatenación, principalmente entonces de caracteres.
Entre los operadores que podemos utilizar tanto en caracteres como en cadenas es el símbolo más, que consiste en el operador en unir estas expresiones de caracteres o de cadenas. Ya que no se tratan de números, sino de caracteres, lo que hace es unirlo. Ahora, también puedo asignar a un valor o puedo también concatenar utilizando esta simbología del más igual. Aplicación de operadores de relación. En el siguiente cuadro podemos apreciar que se pueden utilizar con caracteres o cadenas, principalmente con caracteres. Y vamos a obtener igual, utilizando los operadores lógicos simples, voy a obtener un resultado de verdadero o falso. Para realizar esta comparación, lo que se hace es recurrir al código ASCII. Dentro del código ASCII, ustedes podrán advertir que cada código ASCII está representando a un carácter. Y ese carácter, para que una computadora entienda, es llevado a código binario. Y ese código binario traducido a un código decimal tiene una numeración. Por lo tanto, en el primer caso, A y B, en este primer caso, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que 65 equivale a y 97 equivale B. Y al realizar esa comparación, lo que hace es comparar su valor numérico de acuerdo a la codificación ASCII y emite un resultado traducido en valor binario 1 verdadero y para falso 0. Eso es en cuanto a los operadores, o más bien la aplicación de operadores de relación en caracteres o cadena. A continuación está expuesto la práctica número 2, que está desglosado en dos partes. Una, el cuestionario número 2, que ahora sí ya lo pueden resolver, como también una práctica que la pueden descargar ubicada en el eCampus. Tienen para presentar hasta el 14 de noviembre. Para concluir este primer tema, vamos a hacer referencia a las funciones internas. ¿Qué son las funciones internas? Operaciones especiales denominadas funciones, que son específicamente definidas como funciones internas. En otras palabras, ya se encuentran incorporados en los lenguajes de desarrollo. Los mismos simplemente los podemos utilizar, los podemos leer. Su formato general tiene un nombre y entre paréntesis se coloca lo que deseamos consultar a una función interna. Ya están prediseñadas. Lo único que tenemos que hacer es utilizarlas. Entre las funciones con mayor utilidad son la de potencia. En PCInt utilizamos este símbolo, que es parecido a un sombrerito, y en lenguaje C++, para poder encontrar la potencia de un número, utilizamos la función interna POW, donde entre paréntesis colocamos el número y su exponente. Y el resultado de esta operación lo tenemos que asignar a una variable, como se muestra en el formato general. Otra función que la vamos a utilizar frecuentemente es para obtener la raíz cuadrada de un número, donde en PCInt se conoce con RC, es la función interna, se denomina RC, y entre paréntesis coloco el número del cual quiero sacar su raíz cuadrada. En C++, la función interna se denomina SQRT.
SQRT seguido de paréntesis y al medio colocamos el número a evaluar. Nuevamente, debo de asignar el resultado de esta operación a una variable. Bueno, eso sería todo por este tema número 1. Que tengan un buen resto de jornada.